Un cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos a esta explicación sobre cómo analizar sistemáticamente los datos. El último sprint para la entrega de más alto valor. Eso significa que cuando llegamos a la parte del análisis de datos estamos en la elaboración de la parte que quizás es la más inédita de la investigación, es decir, aquello en lo que nosotros vamos a hacer el verdadero aporte. Todo lo anterior ha sido repetir a los demás. Cuando hacemos un estado del arte estamos retomando lo que otros han dicho. Cuando hacemos el marco teórico estamos retomando lo que otros han dicho. Cuando entramos en el trabajo de campo, que es la parte en la que realmente vamos a la realidad, ¿cierto? A recolectar los datos con un instrumento diseñado técnicamente, como seguramente ya lo han hecho y por eso están aquí, llega el momento en el que se han acopiado los datos. Ahora esos datos también tienen que ser procesados sistemáticamente para poder constituir una respuesta sólida, válida y confiable a esa pregunta de investigación que fue la que iluminó, la que, digamos, dio el horizonte de sentido para lo que queríamos investigar. Entonces hemos llegado a este momento en el que vamos a analizar sistemáticamente los datos. Entonces miremos en qué consiste. Ello implica 4 momentos claves. El primer momento es organización y presentación de los datos, que es simplemente darle una organización a eso que hemos recolectado. Esos datos están recolectados ya sea a través de una observación, de una entrevista, un análisis documental o de un cuestionario para, digamos, darle una cierta coherencia y sentido. Después de eso pasamos a la fase del análisis, que consiste en interpretar esos datos recolectados a la luz del marco teórico. Después viene la discusión de los resultados o las conclusiones comparadas con los hallazgos de otras investigaciones, y aquí es donde cobra mucho valor el estado del arte. Si pudiéramos decir algo aquí es, el análisis de datos se hace con el marco teórico, pero la discusión de los resultados se hace con el estado del arte. ¿Por qué? Porque con el análisis interpretamos esos datos a la luz de esa teoría que fue la que inspiró también, ¿cierto?, el lente con el que fuimos al trabajo, digamos, de campo a recolectar la evidencia empírica. Pero después, cuando llegamos a los resultados, queremos decir, bueno, esto que yo logré, ¿qué tanto, digamos, se parece o no se parece a lo que otros han conquistado? Ahí es donde todos los ejercicios que hemos hecho de estado del arte, estado de la cuestión, revisión sistemática, o como lo quieren decir en el scoping review, por ejemplo, que algunos llaman, cobra su valor. Porque es que no podemos llegar a discutir los resultados si no tenemos el referente de qué antecedentes han existido para decir, bueno, lo que yo encontré es consistente con eso, se parece, se diferencia, contradice, amplía. Es decir, ese es el verdadero valor que podemos tener, porque recuerden que hicimos una investigación para dar un paso más adelante en la comprensión de ese objeto como científicos. Y después de eso lo que hacemos es un ejercicio de autovaloración crítica. Bueno, ¿yo qué puedo decir alrededor del ejercicio después de haber terminado el complejo y completo ejercicio de la investigación? ¿Qué limitaciones encontré? ¿Qué recomendaciones haría para futuros investigadores? Y sobre todo, bueno, ¿cuál es el valor práctico del estudio? ¿Esto para qué me sirve? Supongamos que yo estoy investigando un tema, por ejemplo, como el proceso de negociación de un contrato idiosincrático. Entonces yo he tenido que decir, bueno, ¿y qué otras personas primero han investigado el contrato idiosincrático? ¿Cómo se entiende conceptualmente el contrato idiosincrático y su proceso? Y después vengo y digo, bueno, ¿el contrato idiosincrático para qué sirve? Por ejemplo, ¿cómo puede ser algo que en términos del valor práctico me sirva para, por ejemplo, mejorar la experiencia de calidad de vida en el trabajo, mejorar la conciliación, por ejemplo, trabajo y personal, mejorar, por ejemplo, la experiencia de salud mental laboral, o, por ejemplo, ser una estrategia eficaz para la retención y atracción del talento humano? Entonces, ahí estoy diciendo, bueno, esto que yo encontré, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, eso que yo encontré acerca del proceso, ¿para qué me sirve? Eso que yo encontré acerca de lo que va a valorar acerca del contrato idiosincrático, ¿para qué me sirve? Entonces, aquí tenemos estos 4 momentos y lo vamos a explicar ahora en detalle en adelante. Entonces, retomamos esto que es importante, ¿cierto? Tenemos una recolección de información con un instrumento que después vamos a leer a la luz de un cierto marco teórico. Eso se va a volver un dato, y esos datos después van a volverse abstracciones generales que nos van a dar lugar a decir cosas en un nivel, digamos, que es más abstracto y más teórico, y eso corresponde con lo que se denomina, digamos, la elaboración conceptual o el hecho teórico o el hecho científico concreto. Entonces,
Generalmente la gente toma de manera indistinta la noción de información, dato y hecho, pero no, aquí hay una transformación técnica. En la realidad hay información. Esa información es captada por una técnica como por ejemplo la entrevista. Esa técnica de entrevista permite después que organicemos esa información de alguna manera y eso se convierte en datos. Y esos datos analizados permiten abstracciones que se vuelven en hechos teóricos o hechos científicos. Entonces aquí tenemos eso y lo que vamos a mirar es que hay una correlación entre la información corresponde al objeto real, lo que realmente existe en la realidad, y eso se capta, ¿cierto? El objeto real se capta a través de la técnica. En cambio, cuando ya tenemos un objeto, digamos un dato empírico que ha sido pasado por una categoría, eso ya se llama objeto percibido. Es un objeto que hemos captado y que hemos, digamos, registrado a partir de una categoría específica. Por ejemplo, una categoría como puede ser la categoría proceso de contrato idiosincrático, proceso de negociación. Y eso corresponde con el modo de investigación o el diseño, en este caso, por ejemplo, puede ser un estudio de caso. Pero cuando llegamos a la abstracción ya estamos en el nivel del objeto ya no real ni percibido por los sentidos, sino el objeto construido, lo que llamamos constructos teóricos que corresponden con lo que denominamos el método, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, puede ser el método fenomenológico, a partir del cual llegamos a abstraer cosas, por ejemplo, en el sentido de comprender cómo la gente se representa o vive como protagonista el proceso, ¿cierto?, de negociación de un contrato idiosincrático. Bien, ¿cuál es entonces la estrategia que uno puede desarrollar para tener una ruta sistemática para analizar datos cualitativos? Voy a decirla más o menos aquí en términos generales, después la vamos a ver en detalle. Primero, uno lo que tiene que hacer es haber terminado la entrevista. Ojalá la hayamos terminado todas, porque es bueno tener todas las entrevistas ya terminadas y transcritas, ¿cierto? Entonces el primer paso del análisis es transcribir, por ejemplo, el conjunto de las entrevistas o tener todo el proceso, digamos, cuantitativo de un cuestionario, o tener todo el proceso, digamos, de revisión de los documentos, o tener toda la dimensión, digamos, de observaciones recolectadas, sistematizadas en unas ciertas rejillas que se usaron, por ejemplo, o en unas ciertas bitácoras de observación, si fue participativa, etc. Recordemos una cosa importante: existen varias técnicas de recolección de la información. Existe la observación y hay varios subtipos de observación. Hay observación en contextos naturales, no participante o participante, por ejemplo, como la que hacen los etnógrafos. Y también existe otra técnica que es el análisis documental, que ya no es entrevistar personas ni encuestar personas, no ir a documentos, a fuentes, por ejemplo, históricas. Y la otra es la entrevista. La entrevista es esta manera en la que recolectamos datos a partir de una conversación frente a frente, y bueno, ese frente a frente es relativo porque sabemos que podemos hacerlas también de manera virtual. Después de la pandemia, sobre todo, muchas investigaciones tuvieron que recurrir a la manera virtual de hacer entrevistas, y hoy en día hay un área que se llama la etnografía virtual, por ejemplo, que también se puede entender como hoy en día estamos recolectando datos mediados por sistemas digitales. Y la otra es el cuestionario. No importa cuál técnica escogiste. Voy a hablar en este caso de un caso típico de una entrevista, de una investigación cualitativa donde se usó la entrevista. Entonces, transcribe la entrevista. Primer paso. Segundo paso, organiza la información por categorías y subcategorías. Esto va a ser posible gracias a que usted debió haber organizado un instrumento, usted debió haber diseñado técnicamente un instrumento en función de unas categorías y subcategorías que fueron sacadas además de los objetivos específicos y del marco teórico que usted decidió utilizar. Sintetiza sin distorsionar lo dicho por el sujeto en cada una de las categorías y subcategorías, ¿cierto? Sintetice lo hallado en cada gran categoría, compare lo encontrado por usted con lo hallado por otros autores, esto se llama discusión. Identifique las limitaciones, recomendaciones y el valor práctico de su estudio. Esto es una reflexión autocrítica sobre el propio ejercicio de la investigación. Y ahorita sí, pase a la escritura formal del análisis de acuerdo con un sistema de categorías y subcategorías que usted ya tiene predeterminado. ¿Dónde está la predeterminación de este sistema de categorías? Recuérdelo, usted no fue al trabajo de campo de manera ciega ni de manera intuitiva. Usted fue orientado por un instrumento. Ese instrumento debe haber sido elaborado en función de una estructura que le daba su sentido, que vectorizaba. Usted no habló de cualquier cosa, por ejemplo, con esa persona. Usted habló de una cosa, en este caso, voy a retomar el ejemplo que le estoy dando del contrato idiosincrático. Bueno, para los que no entienden qué es un contrato idiosincrático es la negociación personalizada que usted realiza con su jefe en relación a las condiciones en las que usted va
a decidir trabajar en esa organización. Entonces, esa negociación personalizada de condiciones de trabajo se llama idiosincrático. Es idiosincrático porque es una negociación particular, una negociación singular que no todo el mundo tiene. Bueno, entonces estas condiciones que usted negoció al principio, usted son una experiencia y eso tuvo un proceso. Yo me puedo interesar por primero preguntarle a usted, bueno, ¿cómo fue el proceso, digamos, de negociar ese contrato? Entonces, ese proceso yo lo puedo fijar, por ejemplo, me interesa identificar momentos del proceso, me interesa identificar momentos críticos, incidentes críticos del proceso, y me interesa identificar, por ejemplo, cuál fue las condiciones, el momento o el proceso de cierre de la negociación. Entonces, yo tengo tres elementos interesantes que me interesa conocer allí. Primero, ¿cómo fue el proceso en términos de sus tiempos? Segundo, ¿cómo fue el proceso en términos de sus incidentes? Y tercero, ¿cómo fue el proceso en términos de su cierre? Y esos tres elementos son mis grandes categorías de análisis. Entonces miren que yo no fui a la realidad a entrevistarme con por ejemplo, un trabajador que negoció un contrato idiosincrático de cualquier manera, sino que yo me focalicé en esa entrevista en preguntarle de tres cosas. ¿Cuáles fueron los tiempos del proceso? ¿Cuáles fueron los incidentes críticos? ¿Y cuáles fueron las condiciones o la manera en la que eso se cerró? Esos tres elementos son mis tres objetivos específicos: identificar los tiempos, identificar los incidentes críticos, describir la manera como se cerró. Esos tres objetivos inspiraron en tres categorías. ¿Cuáles son mis tres categorías? Pues primero, momentos del proceso; segundo, incidentes críticos; tercero, cierre del proceso. Entonces, esos tres elementos son mi sistema de categorías y son lo que yo coloqué como intención en esa conversación. Recuerden que observar o entrevistar no son lo que hacemos en la vida cotidiana. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Y una cosa es conversar y otra cosa es entrevistar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que mientras la observación y la conversación se hacen sin estructura, se hacen sin intereses, sin intenciones predeterminadas, la observación como una técnica de recolección de información y la entrevista se hacen con intención predeterminada. Una entrevista es una conversación con intención predeterminada. Una observación es fijar la mirada con intención predeterminada. Entonces, la predeterminación, ¿qué es? Mi sistema de categorías y subcategorías que me orientaron en esa conversación, porque a mí no me interesaba hablar de toda la vida laboral del sujeto, a mí no me interesaba hablar ni de cómo ingresó al mundo laboral, ni tampoco cuál ha sido su trayectoria, porque son dos objetos de estudio distintos. Una cosa es la inserción laboral, otra cosa es la trayectoria laboral, otra cosa es el significado del trabajo y otra cosa es el contrato idiosincrático. Entonces yo coloqué un foco particular que está cifrado en mi objetivo general y en mi pregunta de investigación. ¿Cómo es el proceso de negociación de un contrato idiosincrático? Ese es mi objeto de estudio. Ahora, mi objeto de estudio se operacionaliza, se desdobla, se desagrega en un sistema de categorías y subcategorías que son las que van a permitir organizar la información, tanto para recolectarla como para posteriormente, en consistencia con ella, analizarla. Bien, entonces, en la estrategia vamos a decirlo así. Por ejemplo, para ya una visión no cualitativa, sino cuantitativa. Procesa estadísticamente la respuesta, organiza la información bruta expresada en gráficas, tablas, de acuerdo con su sistema de categorías y subcategorías, interpreta la tabla gráfica o el índice estadístico, tablas de frecuencia, histogramas, ojivas, tablas de datos agregados, índices de correlación, índices factoriales, etc. Interprételos e interpretar aquí es importante. Yo he colocado aquí un énfasis particular en lo cualitativo, pero estoy explicando cómo sería en lo cuantitativo. Miren, hay una cosa en lo cuantitativo que es importante que se entiende y que es un error típico en los estudios cuantitativos. Y es creer que interpretar es volver a decir en prosa lo que ya me dijo un número. No, pues sí, un número es la reducción del discurso a una cifra, a un indicador matemático que tiene detrás una teoría y que sintetiza una cierta forma de organizarse del mundo. Pero interpretar no es volver a decir en español lo que me dice la gráfica, no. Interpretar es interpretar en el sentido de darle sentido, hacer hablar esos datos a la luz de la teoría. Porque si no sería una cierta, digamos, sacralización del número. No, los números se explican solos, no, los números no explican solos. Usted es el investigador, usted es el que tiene que darle sentido, llenar de valor. Usted es el que explota el dato, usted es el que lo llena, digamos, de toda la posibilidad que él tiene de explicarnos algo de la realidad. Los números no se explican solos. Eso es una visión, digamos, sacralizada de la matemática y de los estudios cuantitativos, que nos hacen suponer que porque ahí tengo un número ya ahí se dijo todo. No, su función
inteligente como investigador es darle inteligibilidad al número. Entonces, recuerde que interpretar no es volver a decir en palabras lo mismo que dicen los números en la gráfica o tabla, sino darle su sentido y construir hipótesis de por qué se manifiesta el dato de esa manera a la luz de la teoría. Después, sintetice lo hallado en cada subcategoría. Sexto, compare lo encontrado por usted en relación con lo hallado por otros autores. Identifique las limitaciones, recomendaciones del valor de estudio y ahorita sí, pase a la escritura formal del análisis. Miren una cosa que es importante. Hay mucha gente que se angustia porque cuando llega el momento del análisis dice, bueno, ya recolecté esta información, ya tengo estas 500 páginas de entrevistas, entrevisté a 20 personas, ¿yo qué hago con este poco de cosas? O ya tengo estos 1000 cuestionarios, ¿yo qué hago con esto? La gente tiene un problema, es que cree que cuando va a analizar tiene que entrar al análisis de una. ¿Qué va a decir sobre esto? No, venga. No, uno no entra al análisis de una, uno prepara el análisis. ¿Qué es preparar el análisis? Es decirle a la gente, venga, vea, antes de que usted empiece a decir algo sobre eso, organice la información, lea los datos, identifique las tendencias, dése cuenta de qué manera lo que usted tiene allí le permitió no dar respuestas a pregunta de investigación, identifique cómo el sistema de categorías y categorías le permite organizar la información y hágase una hipótesis, ahora mental por ahora, digamos, haga un ejercicio, un experimento mental, bueno, con estos datos, ¿cómo me puede responder la pregunta de investigación? Y de esa manera usted está avanzando en el análisis porque la primera fase es de organización de los datos, pero usted no va a poder escribir si primero no organizó, no interpretó, ¿cierto? No pasó eso por un sistema de categorías, no intentó darle alguna inteligibilidad y después de haber intentado eso ahorita sí, pase a la escritura. ¿Cuál es el error? Querer pasar a la escritura sin esta fase previa de organización, porque la gente se angustia aquí al no saber por dónde empezar. Creen que ya tengo una entrevista, ahora necesito el análisis, sí, pero es que el análisis tiene una fase previa, ¿qué? Primero, procese estadísticamente la encuesta o organice sistemáticamente los datos de la entrevista en un sistema, digamos, por ejemplo, de matrices como el que les voy a mostrar. Listo. Entonces, recuerde que hay una relación muy clara y clave. Miren que venimos en un despliegue que muestra sistematicidad. Yo tengo una pregunta de investigación. De esa pregunta de investigación se deriva un objetivo general. De ese objetivo general, ¿cierto? Se derivan los objetivos específicos. De esos objetivos específicos se deriva una estructura del instrumento. Miren una cosa que es particular. El mismo número que tengo de objetivos específicos es el mismo número que tengo de categorías. Ahora vamos a ver que eso puede variar en el análisis porque pueden aparecer categorías emergentes. Pero para empezar, miremos una cosa, yo tengo una estructura del instrumento que parte de mis objetivos específicos, es decir, yo quiero alcanzar, yo he declarado que quiero alcanzar estas metas investigativas. Entonces mi instrumento, en consistencia con ello, me tiene que permitir construir el mismo sistema de categorías para poder alcanzar, ¿cierto?, efectivamente esas metas declaradas de investigación. Mi sistema, digamos, conceptual me permite decir, si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son las causas del malestar, la teoría me dice hay causas externas y causas internas. Si yo quiero saber cuáles son los síntomas del malestar, la teoría me dice hay síntomas físicos, psicológicos y relacionales. Sí, la teoría me dice, si yo quiero identificar las estrategias, la teoría me dice que hay estrategias individuales y colectivas. Y si yo quiero alcanzar a identificar las consecuencias, entonces yo tengo que saber que hay consecuencias subjetivas o psicológicas y relacionales o sociales. Entonces miren que mi sistema de subcategorías está alineado con mi sistema de categorías y a cada categoría le corresponden sus categorías. Ahora, ¿cuál es la idea? Que usted se dé cuenta que su mismo sistema de construcción del instrumento es ahora calcado el mismo sistema de estructura de categorías para analizar los datos. Usted no puede analizar los datos por fuera del sistema de categorías que tiene, ¿cierto?, prefijada en el instrumento. ¿Por qué no lo puede hacer? Y ahí le puedo decir una cosa como alguien que ha dirigido y que ha, digamos, sido el evaluador de muchas tesis, incluso a nivel doctoral. Cuando a mí me entregan una tesis de doctorado, maestría, de pregrado, para evaluar, lo primero que yo miro es si el sistema de categorías con el que responde a la pregunta de investigación, es decir, el sistema de categorías del análisis corresponde con los objetivos específicos. Porque la mayoría de las tesis tienen un problema. Declaran los objetivos específicos, pero analizan un sistema de categorías y datos muy distinto. Esa inconsistencia es grave. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una cosa que debemos cumplir en la ciencia. ¿Cuál? La investigación debe ser válida. ¿Qué significa que sea válida? Que responde con los datos
a la pregunta de investigación o al propósito de la investigación. Entonces, en este caso, sería muy inconsistente que yo me plantee, declare 4 objetivos específicos y tenga 10 categorías, porque la pregunta es, venga, entonces usted respondió más de lo que se preguntó allá, más de lo que declaró allá. Eso es un error típico. Hay gente que tiene o más categorías de las que tienen objetivos, o menos categorías de las que tienen objetivos, o lo que no es grave, tienen unas categorías muy distintas a las que declaran los objetivos. Entonces ahí hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil. Usted coge la estructura de su instrumento, si es que tiene estructura de instrumento, me imagino que a algunos les estoy hablando en chino, no saben qué es la estructura de instrumento, es decir, les pasó lo mismo que con el análisis. Cuando llegó el momento del instrumento, hizo lo mismo que el análisis, comenzó a analizar sin tener un sistema previo de categorías. Y cuando fue a preguntar, le pasó lo mismo. ¿Usted qué va a preguntarle? No, pues pregúntale esto y esto y esto, pero nunca supo cuáles eran las preguntas que correspondían a sus objetivos específicos, que eran en consistencia con la manera como usted definía los objetivos y como usted definió conceptualmente su objeto de investigación. Entonces, cuando fue a preguntar, habló de cualquier cosa y a lo mejor no habló de lo que era importante. Entonces, ¿qué pasa? No tuvo una estructura del instrumento. Entonces, si usted no tiene estructura de instrumento, usted tampoco tiene una estructura de análisis. Y eso es una cosa que es muy delicada, porque la pregunta es, ¿usted sí preguntó con esa encuesta, con esa entrevista, con ese cuestionario, lo que tenía que preguntar o preguntó otra cosa? Eso lo que está mostrando es que usted no fue consistente entre su objetivo general, su objetivo específico, su sistema de categorías del instrumento y su sistema de categorías del análisis. Entonces, si ya lo hizo bien y usted supuestamente tiene esta estructura, bueno, si no la tiene, le va a dar un truco. ¿Cuál es el truco? Dedúzcala. Organice por grupos temáticos lo que usted conversó con esa persona y deduzca su sistema de categorías. Y ahora tiene un problema. Si su sistema de categorías deducido coincide o no con su objetivo específico, si no, tiene que hacer una cosa que no es la más recomendada, pero es la que en última va a tener que hacer. O ajusta sus categorías y vuelve y pregunta, es decir, vuelve al campo y entrevista, o hace nuevos objetivos ahora en consistencia con lo que usted sí hizo verdaderamente en el trabajo de campo. Que la gente pregunte en el trabajo de campo una cosa distinta de la que declaran los objetivos es lo más normal. Les voy a decir por qué, y aquí les voy a hablar como psicoanalista. Una cosa es el objeto que usted escribe y otra cosa es el objeto que palpita en el fondo del corazón. Es decir, usted muchas veces dice que quiere una cosa, pero cuando usted ve entrevista, usted realmente denota en esa conversación que a usted le interesaba saber otras. Miren, es más sencillo ser consistente con este que usted quería saber cuando ya entró al campo a que con este que usted declaró, porque incluso hay gente que declara los objetivos al principio de la investigación y ni sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque mucha gente declara los objetivos al inicio y nunca más los revisa, nunca más los ajusta, y resulta que, recuerden un asunto que es importante, ahí les voy a recordar un autor, seguramente te va a dar la imagen de él aquí. Paul de Bruyne nos dice una cosa: la investigación es un sistema dinámico no lineal. Es un sistema itinerante. Usted hoy se plantea esta pregunta, pero avanza el estado del arte y se devuelve y a lo mejor ajusta la pregunta. Avanza el marco teórico y se devuelve y a lo mejor vuelve a ajustar la pregunta y ajusta los objetivos. Avanza el trabajo de campo y vuelve a revisar los objetivos. Y ahora sí avanza el análisis de datos. Pero ¿qué ocurre? La gente no vuelve atrás. Cree que siempre la investigación es un sistema lineal que siempre va hacia adelante. No, ella es dialéctica, ella va hacia adelante, se devuelve, y lo que usted hizo más adelante es la antítesis de lo que hizo atrás, y vuelve y produce una nueva síntesis para volver a arrancar hacia un paso más adelante, pero de una manera, digamos, no lineal, sino no lineal, dinámica, dialéctica. Itinerante, si quieren, digamos, esa expresión que es tan común hoy en día en el desarrollo, por ejemplo, de los sistemas de software. Nadie desarrolla un software de manera lineal. Lo desarrollan, lo prueban, y lo vuelven y lo prueban, y vuelven y lo desarrollan, hasta que hablan con el cliente, lo muestran, y vuelven y lo prueban, y vuelven hasta que finalmente lo muestran a un usuario, y al final dicen, salió el software. ¿Pero qué significa eso? Que ni siquiera los que trabajan con algoritmos son absolutamente lineales. El proceso de producción de conocimiento es un sistema dinámico, no lineal. Y eso es importante entenderlo. Entonces, bueno, vamos otra vez, vamos atrás, miremos la estructura del instrumento, porque la estructura del instrumento me fija cuál va a ser mi estructura de categorías. Si yo tengo una clara estructura de instrumento, yo tengo la mitad de la tarea hecha, ya sé cuál es mi estructura de categorías. Bien, entonces, miremos por qué eso es así, porque haber hecho una estructura técnica del instrumento me facilita el análisis, porque miren,
es calcar. Mi sistema de objetivos específicos me dijo cuáles mis categorías, mi marco teórico me dijo cuáles mis categorías, y aquí lo que hice fue formular preguntas. Esta es la estructura del instrumento. Ahora, ¿cuál es la estructura de análisis? Mis objetivos específicos me dicen cuáles son mis categorías. Mis categorías darían las categorías que están inspiradas en el marco teórico, y ahora, allí donde yo hice preguntas, lo que voy a meter es respuestas. Gol de Colombia, ¿no? Fácil. Si yo digo esto, que yo quería saber esto acá, lo que yo tengo que analizar es exactamente lo que recolecté. O sea, yo no puedo preguntar unas cosas y obtener información sobre un cierto fenómeno de la realidad y después querer analizar otro fenómeno de la realidad. Pero les voy a decir, realmente la mayoría de tesis que yo he revisado tienen ese problema. Una cosa es la que se preguntan y después otra cosa es la que analizan. ¿Por qué? Porque generalmente no existe estructura de instrumento y generalmente no existe consistencia entre la estructura de el cuestionario que usted usó para hablar con alguien y después verificado, ¿cierto? Contrastado con el interés que usted declaró en los objetivos específicos. Como eso no existió, resulta que lo que usted viene a analizar generalmente no coincide con lo que usted se formuló como pregunta de investigación o declaró como objetivos de conocimiento. Bien, entonces esto es para mostrar nada más que hay un calco entre la estructura del instrumento y la estructura de categoría de análisis. Porque la razón que lo explica es porque yo con esa estructura hice preguntas y yo con esa estructura ahorita analizo en el mismo sentido y en consistencia con ello las respuestas. Bien, entonces 4 pasos y 4 matrices para analizar sistemáticamente los datos. Aquí les voy a decir un asunto, miren, es importante. Esto usted seguramente no lo va a encontrar en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque esto es un desarrollo inédito que yo he hecho. Yo he desarrollado un sistema de matrices para acompañar a mis estudiantes desde pregrado hasta doctorado en cómo pueden analizar los datos. Esto es un sistema que yo desarrollé inspirado en un modelo, digamos, metodológico que es el de Paul de Bruyne. Paul de Bruyne fue un investigador de la Universidad de Lovaina que junto con otros colegas desarrolló un libro que se llama La dinámica de la investigación en ciencias sociales, que valga la pena decirlo, fue publicado en 1974, es decir, ese libro está cumpliendo 50 años, solo que tenemos un problema con el libro, está hecho en francés y está en portugués, no hay una versión en español. Yo he hecho una versión en español que yo le facilito a mis estudiantes pues cuando están formando conmigo en metodología, pero no existe una versión en español. El hecho es que ese modelo de ese libro, ese modelo de investigación del libro, me mostró a mí que había 3 niveles: el nivel de la información, el nivel del dato y el nivel del hecho teórico. Y yo en función de esos 3 niveles he construido un sistema de matrices que me acompaña en ese proceso de transformación técnica de la información hasta convertirla en un hecho teórico, digamos, sostenible y sobre todo basado en evidencia empírica. Bien, entonces, ¿cuál es la primera matriz? La primera matriz consiste en lo siguiente. Usted tiene una matriz de organización de datos que es el primer paso y corresponde al nivel de la información. ¿En qué consiste eso? Usted coge y, por ejemplo, copia y pega su sistema de categorías y subcategorías en un Excel. ¿Sí? Estas son sus categorías y estas son sus categorías. Recuerden que eso está en función de cuál fue la estructura de su instrumento. Ahora, como usted preguntó sobre estos temas, por ejemplo, los factores externos, ¿aquí qué va? Aquí usted va a colocar la respuesta, ¿cierto? De lo que la gente, de lo que cada sujeto le respondió alrededor de esa pregunta que usted hizo sobre el factor externo. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted aquí tiene el sistema de categorías y subcategorías y aquí tiene la respuesta del sujeto 1, del sujeto 2, del sujeto 3, del sujeto n, no sé cuántos, 5, 6, 7, 8, 10, no hay un número establecido. Recuerden que las investigaciones cualitativas no trabajan con un criterio numérico, es decir, no es mejor investigación la que hace 10 o 12, ni tampoco hay una cuota de 10 o 12 personas, no, eso no es un criterio en lo cualitativo. En lo cualitativo el criterio del número de participantes no es un criterio que se satisface por un criterio matemático, sino por un criterio cualitativo. ¿Cuál es? La significatividad de la información. Yo puedo tener investigaciones y de hecho he dirigido y he publicado libros y artículos con investigaciones que tienen 5 sujetos y otras que tienen 7 sujetos y otras que tienen 11 sujetos que tienen 16 sujetos. Miren que no hay un número específico, nada me dice que tenga que ser ni 10, ni hay un número mágico, 10, 30, eso no existe en lo cualitativo. En lo cualitativo el criterio no es un criterio de representatividad, sino un criterio de significatividad. Yo puedo entrevistar 3 gerentes y con 3 gerentes representar un fenómeno en general. ¿Por qué? Porque además recuerden que hay un fenómeno importante en lo cualitativo y en general en la investigación, y es el problema de la factibilidad. Yo puedo querer entrevistar a 100 gerentes,
La pregunta es si 100 gerentes me van a dar la entrevista, si 100 gerentes me contestarían en el cuestionario. A lo mejor no. Entonces, ¿qué fue lo que fue factible? Encontrarme 3 gerentes que tienen información significativa, que son informantes claves con los que puedo hacer análisis. Claro, y yo puedo hacer análisis con 3 gerentes. ¿Por qué? Porque es un estudio de caso. Y porque mi criterio no es ni un criterio experimental, ni un criterio de representatividad matemática, estadística. No, es un problema de significatividad. 3 gerentes que tienen información relevante, que son informantes claves, bien entrevistados, profundamente entrevistados, son suficientes para ilustrar un problema en un diseño que se llama estudio de caso. Entonces, ¿qué pasa? Yo entonces a coger aquí la información, cojo lo que me dijo el sujeto 1, entonces voy por toda la entrevista que está transcrita e identifico todas las partes donde el sujeto me habló y me dijo factores, por ejemplo, la categoría de factores externos. Mi primera subcategoría es factores externos, entonces yo identifico a lo largo de toda la entrevista el sujeto 1, aquí me habló, y si quiere le puede colocar un color. Supongamos que va a colocar de amarillo, que son los dos colores que a mí me gustan, el amarillo y el azul, como están viendo las diapositivas. Yo subrayo de amarillo todas las cosas que sean respuesta a mi categoría, a mi subcategoría 1. Entonces la subrayo luego de toda la entrevista. Recuerden una cosa con la entrevista es lo siguiente: la entrevista es dinámica y la entrevista tiene un cierto nivel de desestructurada. No hay una manera organizada. ¿Por qué? Porque usted puede querer hacerle las preguntas en orden, pero la persona le va a contestar cosas y se puede anticipar a respuestas de cosas que usted le iba a preguntar dentro de 5 minutos, pero ella ya la contestó. Incluso no es conveniente volverle a preguntar lo que ella le contestó, porque eso le va a dar a la persona la sensación de que usted no la está escuchando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene la entrevista transcrita, usted se da cuenta de un asunto, y es que la gente le puede haber contestado lo que usted necesitaba antes de que se lo preguntara, cuando se lo preguntó directamente o después de haberlo preguntado. De hecho, le voy a decir un asunto: la mayoría de personas no se da cuenta, es un proceso inconsciente en la entrevista. La mayoría de personas empieza diciendo cosas al inicio que son desarticuladas, dispersas, pero en el proceso de investigación, en el proceso de conversación, que es una conversación guiada, intencionada, y en la que la relación es asimétrica porque usted es el que pregunta y es el que responde, esa conversación específica que se llama la entrevista, que es una conversación intencionada en su, digamos, por su interés de investigación, ¿qué es lo que va a pasar? La persona le empieza hablando de cosas dispersas y en la medida en que va pasando el tiempo y conversa, sin darse cuenta, al final ella misma intenta hacer cierres, hacer cosas que son más conclusivas, decir cosas que son, digamos, más ordenadas, más coherentes, porque él se percata en el momento, o sea, él se percata inconscientemente que al principio no dijo todo, le faltó aclarar, no fue preciso, o en la medida en que fue hablando se va dando cuenta del fenómeno, fue tomando conciencia de él, y entonces al final tiende a ser, digamos, una síntesis. En esa síntesis retoma cosas que le preguntamos al principio. Eso es normal. Por eso en la entrevista, cuando usted verifica lo que está transcrito, usted puede dar cuenta que le respondieron antes de que preguntara, le respondieron cuando lo preguntó directamente, o vuelve y lo retoma sin preguntárselo al final de la entrevista, porque eso es parte, digamos, del proceso de elaboración que la persona misma hace mientras se entrevista. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Coge la entrevista número 1, identifica todo lo que es respuesta a su categoría 1, factor externo aquí, factor externo acá, factor externo acá, lo copia y lo pega en esta primera celda, ¿cierto? Aquí va todo lo que dijo literalmente a lo largo de toda la entrevista, y respecto de cada categoría, en la transcripción de la misma, tal cual. Usted no tiene que hacer sino ahí copiar y pegar, copiar y pegar. Haga cuenta que usted es el software, ¿cierto? Usted es el Atlas TI, usted es el Ethnograph, usted es el Innova, cualquiera de los software que hace, lo que está haciendo es eso, es identificar qué fragmentos, ¿cierto?, hablan de lo que usted le metió acá como código. En este caso, el sistema de su categoría son los códigos, y lo que está haciendo el software es agrupándoselo, ¿cierto?, aquí. Esa es la primera fase. Ahora, yo lo estoy haciendo de una manera manual, ¿cierto?, una manera, digámoslo así, artesanal, porque no todo el mundo tiene tiempo, sobre todo, digamos, de entrar en la formación, en aprender a desarrollar un software. Si usted va a ser un investigador que se dedica a eso, haga su tesis, haga un curso de Atlas TI, haga un curso de Ethnograph. ¿Por qué? Pero yo le digo a gente que nunca va a hacer eso, o que no le interesa aprender a manejar un software. Entonces yo le digo, venga, yo le enseño una manera en la que, sin manejar un software, usted hace una cosa sistemática y coherente. Entonces lo primero que tiene que hacer es identificar la primera de su categoría, y corta y pega y lo mete aquí. No tiene nada más que hacer. Subrayar, copiar y pegar, subrayar, copiar y pegar, nada más. Lo hace con el sujeto 1 a lo largo de toda la entrevista, y después le da la categoría 2, le da el color azul, a la categoría 3 le da el verde, al 4 le da, ¿cierto?, le da el rosado, lo va subrayando. Al final
su entrevista va a quedar colorida, pero cada color lo que está indicando es que usted identificó un segmento o un trecho de discurso de la persona que hablaba de esa subcategoría que usted estaba interesado en conocer. Lo termina con el sujeto número 1, después lo hace con el sujeto número 2, después con el sujeto número 3 y después con el sujeto número 4, 5 hasta el número que usted tenga de sujetos. Eso es importante entenderlo. Hágalo en este orden. Primero el sujeto 1 completo, después el sujeto 2 completo, después el sujeto 3 completo. No vaya a hacer esto. Lo que me dijo el sujeto 1 en la primera categoría, lo que me dijo el sujeto 2 en la segunda categoría, no. Ese es el segundo momento, ya se lo voy a explicar. Ahora hágame caso, hágalo así, verticalmente. Primero el sujeto 1 completo, lo termina todas las categorías, después el sujeto 2, después el sujeto 3. Miren, le voy a explicar un asunto que es normal. Va a ser muy lento el primero y el segundo, porque apenas usted está aprendiendo a identificar. Cuando usted ya va en el tercero lo hace más rápido, cuando va en el noveno, usted ya lo hace demasiado rápido, usted ya automatizó en alguna medida la operación cognitiva, entonces usted lo hace más fácil. Aquí, esta es la primera matriz. Vamos entonces a la segunda matriz, el segundo momento. Matriz 2, organización de los datos. Miren que ya no es organización de la información, sino de los datos. El segundo paso corresponde a este nivel que denominamos ya no información, sino dato. Dato es una información leída a través de una categoría, a la luz de una categoría. ¿Qué va a pasar? Usted vuelve a la matriz, hace otra vez la matriz, segunda hoja, vuelve al sistema de categorías y subcategorías, y lo que hace es que ahora aquí va una síntesis hecha por usted como investigador de lo que el sujeto dijo en la entrevista sobre este aspecto, sobre esta subcategoría, sin distorsionar lo hecho por el sujeto. Y esta lectura y esta síntesis que usted hace, la hace a la luz ¿de qué? Del marco teórico. Usted dice, esta persona me está diciendo aquí, en relación con los factores externos, que un factor externo que afecta su experiencia de malestar en el trabajo es que, por ejemplo, no tiene suficiente apoyo en la familia para poder llegar al trabajo, o vive demasiado lejos, ¿cierto?, del lugar de trabajo. Eso interpretado, es decir, no existe una conciliación adecuada entre la relación trabajo-familia y, por ejemplo, en términos, digamos, de la distancia, un problema de distancia física produce un desgaste de horas de vida en las personas que hace que interprete la experiencia de trabajar como una experiencia insatisfactoria, ¿cierto? Entonces, miren que yo estoy usando ahí conceptos de la teoría para sintetizar ese elemento. Hablé, por ejemplo, de malestar, hablé, por ejemplo, de conciliación trabajo-familia, hablé, por ejemplo, de insatisfacción, ¿cierto? Son elementos, digamos, que son muy sutiles, pero que están ahí. Ese es mi marco teórico. Yo estoy hablando como una persona que es experta en el análisis de la subjetividad en el trabajo, y ustedes usando nociones como malestar, conciliación trabajo-familia, por ejemplo, y factores externos o exógenos a la organización que inciden sobre la experiencia de trabajo. Entonces, esas son categorías con las que estoy sintetizando, ¿cierto? Categorías conceptuales con las que estoy sintetizando todo lo que me dijo la persona. Entonces, ¿ahorita qué hago? Hago la síntesis por la subcategoría 1, por la subcategoría 2, por la subcategoría 3, por todas las subcategorías del sujeto número 1, y vuelvo y lo hago en este orden. Primero hago el sujeto 1, después voy al sujeto 2, después voy al sujeto 3, hasta mi sujeto, ¿cierto? N, cualquiera que sea, 9, 10, 11, 5, lo que usted tenga. ¿Qué es lo que hace así? Recuerden, sintetizar. De todo eso que le digo, usted como eso lo integra y lo sintetiza en un solo, digamos, elemento, digamos, de sentido, que usted diga, mire, lo que me quiso decir aquí fue tal cosa. Y eso lo hace con todas sus categorías, con todos los sujetos. Le voy a dar una clave. Cuando usted llegue a la última subcategoría, el último sujeto, usted va a tener un insight, como un eureka, así, ya entendí para dónde va esto, ya sé para dónde es que esto va, ya entendí esto, qué es lo que me está, digamos, indicando. Usted ya solito, digámoslo así, tiene un borrador del análisis. Usted tiene una visión general del análisis, ya solamente llegando hasta aquí. Pero vamos a dar un paso más para que usted consolide esa identificación de las grandes tendencias. Vamos a la siguiente matriz. Llega la matriz 3, que es la organización de los datos, ¿cierto? En ella. Y vamos a un tercer nivel. Es la abstracción que podemos hacer a partir de los datos en grandes tendencias. A eso le llama el nivel del hecho teórico. ¿Sí? Usted puede decir, mire, el fulano 1 dice que le incomoda
que no tiene apoyo de familia. El fulano 2 dice que la mujer no lo apoya. El fulano 3 dice que no lo cuida mientras está durmiendo en un día de trasnocho. El fulano 4 dice que siente inseguridad, ¿cierto? Para poder llegar, porque para llegar a la empresa tiene que ir por un barrio peligroso y llegar a una empresa que está ubicada en otro barrio peligroso. Entonces usted dice, 3 factores exógenos determinan, ¿cierto?, la experiencia del malestar. La conciliación trabajo-familia, la dimensión de la distancia entre el lugar de trabajo y el lugar de la casa, y la inseguridad física o los riesgos de inseguridad física. Esos 3 factores exógenos son los 3 factores determinantes del malestar en el trabajo. Miren que ella no está diciendo fulano de tal me dijo, el sujeto 2 dijo, no, sino que usted abstrae todo lo que dijeron los sujetos, una síntesis. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer aquí? En esta matriz, ya el sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto 3 quedan borrados, usted ya no los discrimina, sino que identifica una tendencia. Aquí va una síntesis hecha por usted como investigador de lo que dijeron como tendencia general todos los sujetos de la entrevista, sin distorsionar lo dicho por ellos en general, ¿cierto? Usted no los distorsiona, usted los lee y usted consolida. En términos generales, lo que me han dicho es esto. Esa abstracción del sujeto concreto 1, 2, 3, 4 a una abstracción general corresponde a lo que se denomina una especie, digamos, de teorización. Usted está diciendo, mire, los factores exógenos sí tienen un peso sobre la experiencia del malestar en el trabajo. Y esos 3 factores pueden ser los asociados a la conciliación trabajo-familia, el apoyo familiar, la distancia en relación con el lugar de trabajo y los riesgos asociados a la seguridad física para el acceso al contexto de trabajo o al lugar de trabajo. Ya eso no lo dice ninguno en particular, eso es una abstracción a lo que usted está haciendo, y usted va y mira y después se da cuenta que los otros que le hablan de la experiencia de malestar generalmente caen en una de esas 3 digamos, categorías que usted identificó, que son resultados, pero son resultados abstractos, generalizaciones que usted ya puede decir, mire, en general yo le puedo decir, por ejemplo, yo le puedo decir, en relación con la motivación, hay 2 reglas generales, ¿cierto? La primera, después de haber investigado muchas personas, hay 2 reglas generales de la motivación. Primera, una necesidad que está satisfecha no genera conducta. Si usted quería comer y comió, después de eso usted no busca comer. Entonces, una necesidad satisfecha no motiva conducta. Y segundo, y aquí van a encontrar mucho de la razón por la cual les pasan ciertas cosas en la pareja, una necesidad satisfecha en el tiempo tiende a ser subestimada. Por eso cuando uno empieza una relación, uno empieza con mucha intensidad sexual, pero cuando pasa el tiempo, el nivel de intensidad sexual disminuye. ¿Por qué? Porque esa necesidad de la satisfacción del deseo sexual está subestimada porque pasa mucho tiempo en el tiempo, ¿cierto? Usted pasa muchas veces en el tiempo que la satisface. Entonces, como usted la satisface, más o menos está seguro que la podría satisfacer en cualquier otro, que solamente es colocar la mano al lado y ya encuentra con quién. El problema es que cuando pasa el tiempo, esa necesidad tiende a ser subestimada. Por eso usted al principio le dice, como estás de linda, ¿cierto? Como eres de hermosa, pero después de un tiempo usted ya le dice, ay, oiga, y es que ya no me dice que estoy bonita. Pues claro, porque ya en el tiempo esa necesidad está satisfecha, entonces tiende a ser subestimada. Eso es una abstracción, ¿cierto? Hecha a partir de preguntarle a las personas cosas en entrevistas, y esas abstracciones son las que pueden decirse, son, digamos, hechos teóricos que ahorita son especie, digamos, de explicaciones universales, que es lo que aspira toda ciencia, a hacer alguna mínima explicación en algún sentido universal, en algún sentido generalista, ¿cierto? Que permita identificar el comportamiento de las personas en un cierto contexto determinado, digamos, de la realidad. Y en este caso también podemos identificar no solamente la síntesis de la tendencia más dominante, sino que también se pueden identificar algunas excepciones que vale la pena resaltar. Usted puede decir, mire, la mayoría de las personas piensa esto, pero hay algunos que piensan esto otro. Y eso es parte de la verdad. ¿Por qué? Porque recuerden que en las investigaciones cualitativas, por ser de carácter idiosincrático, nuestro interés no solamente es ilustrar las tendencias generales, nomotéticas, sino también identificar las particularidades, lo que es singular. Mire, esto pasa en general así, pero esto otro pasa de otra manera, y eso también tiene un valor porque también es parte de lo que ilustra cómo funciona efectivamente la realidad. No borramos lo que es excedente, ni borramos lo que consideramos residual porque no se comportó como la mayoría. Esa es la tendencia de los estudios nomotéticos cuantitativos. Los cualitativos, eso no lo desechamos, sino que lo consideramos también oro, lo consideramos, miren, esto puede pasar en general de esta manera, pero también podría pasar
específicamente, particularmente en determinadas condiciones, en determinados contextos de esta otra, no muy frecuentemente, pero es posible que también pase. Y eso refleja una unidad holística de la realidad. La realidad no es uniforme. La realidad es múltiple, es compleja, tiene muchísimas, digamos, aristas, muchos pisos, y lo cualitativo tiene precisamente esa posibilidad, ilustrarnos y permitirnos saber qué es lo que puede ser dominante, que en general puede pasar, pero también qué puede ser lo que no es dominante y es más particular, más excepcional, más singular, pero que también es parte de lo que la realidad nos indica. Entonces, bien, lo que hacen entonces aquí es sintetizar las tendencias por cada una de sus categorías, ¿cierto? Y abstraerlas. Hasta aquí, ¿cierto? Esto es importante. Ahora voy a mostrarles una cosa que es interesante, cómo lo que está en el análisis se contacta con lo que hemos hecho previamente. Devolvámonos entonces a la matriz número 1 para mostrar una cosa. Miren. En la matriz número 1, más adelante, a ver, vemos atrás, otra atrás, aquí. Miren lo importante, la de atrás, a nivel de información, aquí está el nivel de información, aquí, listo. Miren lo importante. ¿Qué se retoma en esta matriz? En la matriz número 1, que es donde va lo que dijo la persona literalmente, es importante. Esta es la importancia. En esta matriz hay que consignar las cosas tal y como se dijo. ¿Por qué? Porque la función e importancia de esta matriz es que de aquí de esta matriz se sacan los fragmentos del discurso que van a ser prueba empírica para el análisis. Es decir, cuando usted va a hacer el análisis tiene que decir, la tendencia que yo encontré fue que la mayoría de las personas piensan que un factor que es determinante en la experiencia del malestar en el trabajo es la conciliación trabajo-familia. Pero usted no puede decir eso sin más, porque entonces usted estaría ahí haciendo filosofía, usted estaría especulando. ¿Usted cómo pasa de la filosofía a la ciencia? Cuando da una prueba empírica. ¿Cuál es una prueba empírica? Así nos lo hizo saber el sujeto número 1. Y usted entonces ahí copia lo que el sujeto número 1 le dijo. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Usted está colocando el dato empírico como una evidencia que refuerza y que sustenta su abstracción general. Aquí hay un comentario sobre la evidencia. Hay unos investigadores, sobre todo los cuantitativos, que creen que la ciencia está basada en la evidencia desde que ellos dijeron que era evidencia, y que entonces hoy la ciencia basa en la evidencia. No, miren. La ciencia siempre basa en la evidencia. De hecho, lo que diferencia la ciencia de la filosofía es que la filosofía es un saber especulativo racional muy interesante, pero no está obligada a proveer datos empíricos. En cambio, la ciencia sí está obligada a proveer evidencia empírica. Ahora, ¿cuál es la evidencia que dicen que tienen los que hacen investigación basada en la evidencia? Pues ellos están queriéndonos decir que la evidencia que ellos aportan, que la evidencia dura y la evidencia que es irrefutable, es la evidencia, digamos, numérica, la de los datos empíricos tratados matemáticamente. Esto realmente tiene que ver con que hay una mala traducción. Realmente debería ser ciencia basada en pruebas estadísticas. Porque, para ser honestos, el psicoanálisis, por ejemplo, también es una ciencia basada en la evidencia. Porque lo que Freud dijo sobre el inconsciente no lo dijo en función de su mera especulación personal, ¿cierto? Abstraído allá en su consultorio privado en Viena. No, él lo dijo en función de la escucha de los casos clínicos. Es decir, el caso clínico freudiano es la evidencia empírica sobre la que él fundamenta sus abstracciones explicativas sobre el funcionamiento psíquico de los seres humanos en clave inconsciente. Entonces, un estudio cualitativo también es un estudio basado en la evidencia. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica está en el análisis que usted hace de los dichos de los participantes que contribuyeron a su investigación, que usted entrevistó en su trabajo de campo. Entonces, ¿por qué es importante en esta primera matriz? ¿Por qué no se puede dejar de hacer la primera matriz? Porque usted necesita sacar de esa matriz los trechos del discurso que van a sustentar sus elaboraciones, digamos, interpretativas sobre los datos empíricos abstractos. Y aquí es importante que miren, aquí se retoma el instrumento. ¿Por qué? Porque este sistema de categorías y subcategorías depende del instrumento. Vamos a la matriz 2. En la matriz 2, ¿cuál es la función de importancia? Con esta matriz se inicia el análisis en cuanto que de aquí saca la tendencia general de los datos, del comportamiento de los datos, de acuerdo con cada categoría. Y aquí se retoma el marco teórico. Recuerde que usted analiza los datos en función del marco teórico. Vamos a la matriz 3. Usted aquí hace las abstracciones. ¿Cuál es la función de importancia de este? Con esta matriz se escriben las conclusiones. Y esta matriz es muy importante porque aquí se retoma el estado del arte. Usted compara esas conclusiones con las conclusiones a las que llegaron en otros estudios y eso se llama discusión de los resultados.
Esa exposición de resultados solamente usted la hace o después del análisis o la hace en conjunto con lo que se denomina el apartado de conclusiones. Recuerde una cosa, discutir los datos es elaborar racionalmente, comparativamente, lo que usted encontró con lo que encontraron otros investigadores en otros contextos, en otros escenarios, bajo otras condiciones, etc. Bien, ahora vamos así a la cuarta matriz. ¿Cuál es la cuarta matriz? Este cuarto paso, reflexión autocrítica del propio ejercicio investigativo. ¿Usted qué puede decir acerca de lo que hizo? Bien, primero, indique la limitación, es decir, indique aquí qué inconvenientes o impases tuvo en relación con acceder a los artículos o los libros para el estado del arte, el marco de referencia conceptual, encontrar o aplicar el instrumento, hacer a los participantes, procesar y analizar la información, etc. O sea, dígame qué impases tuvo durante el proceso de investigación. Ahora, dígame, ¿usted qué me recomendaría? Una vez que terminó esta investigación, ¿usted qué me recomendaría de acuerdo con su experiencia, cierto? ¿Y qué me sugeriría para investigaciones futuras? Por ejemplo, usar otro marco teórico, hacer un abordaje interdisciplinario, usar otras disciplinas, o usar otra perspectiva de análisis, un cuanti, cuali o mixta, usar otra estrategia de acceso a los participantes, usar otra población de participantes, usar otra estrategia de análisis, hacer otro digamos, esto para otro contexto, cruzarlo con otras variables. Usted me puede sugerir muchas cosas, aquí le doy algunos ejemplos de ellas. Y el valor práctico, es decir, indique de acuerdo con los hallazgos cuál es la posible utilidad o relevancia práctica del estudio para una determinada disciplina o profesión. ¿Cómo puede ser útil para resolver un problema práctico, ingenieril, pedagógico, psicológico, social, médico? Relevante, ¿cierto? Esa es cuando usted usa la ciencia para resolver problemas de la vida práctica, se llama tecnología. O cómo puede usted entender una necesidad sentida de un grupo humano, ¿cierto? Organización, gremio, profesional, entre otros, que puede ilustrar después, por ejemplo, programas de intervención, el mejoramiento de esa realidad que puede estar siendo analizada y que puede representar problemas o dificultades o malestares para alguna población. Entonces, esta es la cuarta matriz. Con estas cuatro matrices, usted ya ha avanzado a la primera fase que llama organización de los datos. ¿Ya empezó el análisis? No, usted lo ha empezado, pero apenas en términos mentales, apenas en términos, digamos, indirectos. Ahora sí, con estas cuatro matrices pasa al análisis de datos, que es la escritura, ¿cierto? Ya la narrativa que usted va a hacer. Ahora sí la puede hacer. Les decía hace un momento, ¿cuál es el problema que tiene la mayoría de la gente? Que quiere llegar a escribir el análisis sin haber hecho este paso previo de organización de los datos. Cuando ustedes estén organizados, muy seguramente, usted va a poder ahorita sí entrar en una fase ahora más confiado y con mayor nivel de organización, que es la fase del análisis entre la escritura, ¿cierto? Textual, de la narrativa, de la prosa, que significa analizar o expresar el análisis que usted hace a la luz de la teoría de esos datos encontrados. Entonces vamos al siguiente, ¿cierto? Entonces miren que hay un asunto que es interesante. ¿Cuál va a ser la estructura narrativa del análisis? La que le prefija el sistema de categorías. Usted no puede escribir en un sistema de categorías distinto que el que usted utilizó para recolectar la información y después para organizar los datos. Usted va a escribir, y eso es lo bonito de venir operando sistemáticamente. Me hice esta pregunta, me formulé este objetivo, me formulé estos objetivos específicos, me derivaron esta estructura de temas para hacer mi marco teórico. Ese sistema de objetivos ahora me prefijó la estructura del instrumento, y el sistema de objetivos ahora me prefijó el sistema de la estructura de matrices para análisis. Entonces, ¿qué vengo yo garantizando en ese ejercicio en el que, aunque parezco repetitivo y reiterativo, estoy siendo sistemático? Eso se llama rigor. ¿Qué es el rigor? Que yo sea coherente entre lo que me formulé como pregunta de investigación, lo que declaré como mi sistema de objetivos generales y específicos y lo que analicé una vez terminé el trabajo de campo en los datos, a partir de los datos que recolecté. Entonces, esa consistencia se garantiza si yo soy coherente. Ahora, miren que otra vez me sirve haber sido coherente entre mi sistema de objetivos, mi instrumento y mi estructura de análisis. ¿Por qué? Porque ahora con la misma estructura de análisis queda prefijada la estructura de la narrativa del análisis. Usted no muestra las matrices, usted las matrices las tiene en su casa, en su computadora. Usted lo que va a mostrarle al público, a la ciencia, ¿cierto? Cuando usted comunica su investigación y la publica un informe, un artículo, usted lo que le comunica es lo que usted interpretó. Usted comunica es una narrativa. El tras bambalinas, la carpintería que queda en su computador, usted muestra es un texto. Ese texto está analizado así.
es los resultados. Lo primero que usted tiene que hacer es caracterizar a los participantes. ¿Por qué? Porque todo lo que yo diga aquí en adelante sobre ellos va a estar modulado por quién fue que lo dijo. Yo no entrevisté a cualquiera, yo entrevisté a un grupo de participantes determinado, en un contexto determinado, situado, como diría Pierre Bourdieu, en un tiempo y un espacio y una posición. Entonces, no me habló cualquier persona, no es lo mismo que hable una mujer que hable un hombre, no es lo mismo que hable un alto gerente que hable un mando medio, no es lo mismo que me hable alguien que está empleado a alguien que está desempleado. Entonces, yo tengo que saber que lo que yo voy a decir de aquí en adelante lo digo en función de las características de esas personas que fueron las que yo entrevisté. Entonces, lo primero que yo hago es caracterizar a los participantes. Después cojo la primera categoría. ¿Cuál es mi primera categoría? La que me dice mis objetivos específicos. Identificar causas de malestar. Primera categoría, causas de malestar. ¿De qué voy a hablar en esta de malestar? De lo que me dicen mis dos subcategorías, que están en el instrumento y que están en la matriz de análisis. Factores externos y factores internos. Después voy a hablar de los síntomas de malestar, porque es mi segundo objetivo y mi segunda categoría. Después voy a hablar de estrategias de defensa, porque es mi tercer objetivo y mi tercera categoría. Y después voy a hablar de las consecuencias, que es mi cuarto objetivo y mi cuarta categoría. Entonces miren que el orden de escritura de la narrativa del análisis es el mismo orden en el que están el sistema de categorías y subcategorías en las matrices. Eso no lo podemos perder de vista. Entre usted más coherente sea y entre usted más sistemático sea, entre lo que dijo en los objetivos, lo que rastreó con el instrumento, analizó en los datos, usted más tranquilidad y más confianza le da, porque hablamos de confiabilidad en la investigación, usted más confianza le da al que lo está leyendo como lector, como par lector, como jurado, por ejemplo, de su tesis, como par lector de un artículo suyo en una revista, o como simplemente un consumidor de la ciencia, porque todos los que hacemos ciencia de manera espontánea ejercemos siempre una función de vigilancia epistemológica. Es decir, siempre que un científico lea a otro, lo está leyendo para darse cuenta dónde equivocó. Ah, aquí equivocó. Ah, mire que aquí dijo tal cosa, pero acá dijo tal otra. Ah, mire que aquí declaró tal objetivo, pero yo nunca vi cómo lo contestó. Ah, mire que acá declaró tal objetivo, pero lo respondió de manera insuficiente. Ah, mire que acá dijo tal objetivo y no hay nada sobre ese objetivo. O sea, todo el tiempo estamos haciendo ese ejercicio. A científico que respete le pagan una tesis, un artículo, y siempre, sin que él sea el jurado, le está haciendo un ejercicio de vigilancia crítica, de criticar, ¿cierto?, qué tanto esa persona ha sido sistemática, coherente, consistente, rigurosa, y qué tanto yo puedo confiar en esos hallazgos. Entonces, el asunto aquí es que si yo soy más coherente entre la manera como organicé mis todas las categorías y como organicé mi análisis, yo le doy más confianza al lector. Esto es una clave para los que hacen una tesis de doctorado. ¿Por qué? Porque entre yo más consistente me muestre entre lo que yo recé mis objetivos y lo que yo analicé en los datos, mi jurado se despreviene más. Pero si el jurado empieza a ver inconsistencias, miren, no hay nada más interesante para un jurado que ver que lo que usted es un objetivo no tiene nada que ver con lo que es el marco teórico, que eso además no tiene nada que ver con la estructura del instrumento, y menos con el análisis que hizo. Dice, bueno, aquí algo pasó, y vamos a decirlo vulgarmente, ¿cierto? Como que eso es una cosa interesantísima. Apenas se soba las manos y dice, bueno, aquí está al que yo sí le voy a aplicar todo el rigor porque me doy cuenta que es inconsistente. En cambio, cuando él ve que usted es consistente desde el objetivo hasta el análisis, él va tranquilo y dice, no, esta persona es coherente, incluso comienza a leerlo desprevenidamente, comienza a interesarse en lo que usted escribió, comienza, digamos, a leerlo con interés de saber usted qué encontró y no con interés de saber dónde se equivocó. Pero eso usted se lo garantiza si usted es coherente entre la estructura de sus instrumentos, la estructura de la matriz del análisis y la narrativa del análisis. Entonces vamos a ver la narrativa del análisis, cómo se hace la narrativa, ¿cierto? Bien, entonces la estructura narrativa del análisis de datos, una propuesta para lo cualitativo. ¿Qué va a hacer énfasis? Que vamos a mirar una manera cualitativa. Lo cuantitativo pues, será otro objeto de otra presentación. Una vez terminada la organización de los datos de manera sistemática, lo más probable es que usted ya tenga una idea general del comportamiento de los datos. Recuerden que le dije que en la matriz 2 al terminar usted decía insight, eureka, ya entendí, esto va por aquí, ¿cierto? Pero además en la matriz 3 usted ya sabe por dónde fue, o sea, usted ya sabe que encontró ciertas cosas como una tendencia general. Ahora usted lo que tiene es la obligación de pasar ese universo que usted ya intuye, que usted más o menos ha preconcebido, organizarlo de una manera que sea sistemática en su escritura. Entonces, la estrategia está orientada por el sistema de categorías y subcategorías, como ya les he dicho insistentemente. ¿Cuál es el paso a paso? Primer momento, presente la caracterización de los sujetos. En una tabla, ¿cierto? Organice
sus sujetos por edad, sexo, escolaridad, nivel de formación, género, identidad, antigüedad en el cargo, nivel de salario. Usted puede organizarla aquí según lo que a usted le interesó en su objeto de estudio. Usted organiza esa tabla, usted presenta a los sujetos, les coloca un número. Incluso en lo cualitativo yo a veces le recomiendo que no le dé un número, suena como muy impersonal y muy frío, puede decir el sujeto 1. A veces yo le digo, bueno, entonces, ¿usted de qué está hablando? Ah, no, yo estoy hablando de tal cosa. Coja una obra literaria y cambie al sujeto el nombre por un personaje. Por ejemplo, aquí estoy, entonces habla Hamlet dice tal cosa, después habla Don Quijote dice tal cosa. Entonces usted se da cuenta que usted sustituye el nombre, porque usted no puede, por ética, usted no puede dar el nombre de la persona, pero usted le coloca un nombre que es alusivo a lo que usted está queriendo hacer. Usted cambia el nombre para dar cuenta de que ese es un sujeto específico el que está hablando, ¿cierto? Usted los numera y les da un nombre y después los caracteriza de acuerdo con las variables que haya sido, digamos, para usted cruciales entre de la selección que usted hizo en función de las categorías para poder indicar que esa era la selección adecuada de personas que usted quería entrevistar o que quería, digamos, observar. Primero, inicie por las categorías en su orden. Segundo, dentro de cada categoría, ordene el análisis según las subcategorías en su orden a la vez. Vamos a la siguiente diapositiva. Tercero, inicia por indicar la tendencia más general. Esto es importante. Usted primero lo que hace es que organiza los análisis. Bueno, entonces, esta es mi característica de los sujetos, esta es mi primera categoría. Dentro de la primera categoría, lo primero que va a hacer es analizar la primera subcategoría. Entonces, usted arranca por decir la tendencia más general. Entonces dice, por ejemplo, respecto de la representación social del trabajo, podemos afirmar que esta es en términos generales una representación positiva asociada a la virtud y a la inclusión social. ¿Esto qué está diciendo? Que usted está diciendo esto, pero esto no es su imaginación, no es su intuición, es lo que usted abstrajo de los datos y que está leído a la luz de la teoría. ¿Qué está queriendo decir aquí 10, 2010 y plan 98? Que esto que usted dijo coincide con lo que estos autores de su marco teórico dijeron sobre ese tema. Usted no está diciendo en vacío, usted no lo está inventando, usted está abstrayendo una tendencia que coincide o que está siendo leída a la luz de la teoría. ¿Qué dijo Díez? Díez dijo, por ejemplo, que la representación que tenemos del trabajo contemporáneo era asociada a la virtud, era una visión positiva. ¿Y qué dijo Blanche? Que era una dimensión, digamos, que estaba asociada a la integración social. Entonces usted está leyendo eso allí y lee indirectamente, no cita otra vez el marco teórico porque ya lo citó atrás, pero usted sí le da cuenta al lector de que lo que usted está abstrayendo coincide con lo que su marco teórico atrás le indicó. Indique cómo tal tendencia queda probada o demostrada empíricamente a partir del uso de fragmentos de discurso de algunos de los sujetos participantes. Y aquí es de algunos, 1 o 2, pues sí son excepcionalmente 3, pero no vaya a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, no necesita. Usted escoge el que sea más representativo de esta tendencia que se está indicando. Ejemplo, así nos lo hizo saber el sujeto número 1. Para mí trabajar es ante todo ser laborioso. Una forma de estar vinculado con nosotros como mis pares, ¿cierto? Entonces mire lo que está diciendo aquí, mire que este sujeto representa muy bien esta tendencia general, que no es solamente de él, pero él es el que mejor la representa porque me dijo dos cosas. Para mí trabajar ante todo, ser laborioso, eso me lo asocia a la condición de que es una condición positiva asociada a la virtud, ¿cierto? Y sobre todo es una forma de estar vinculado con nosotros como mis pares, es decir, que es una condición de inclusión social. Este fragmento me representa lo mejor posible esta tendencia. A veces un fragmento me representa una parte y otro me representa otra. Entonces usted coge los dos más representativos que indiquen, digamos, esa tendencia general. Pero miren aquí que es interesante. Para usted llegar a esta abstracción inicial, usted usa la matriz número 2, que es la matriz de datos. Pero para usted señalar, ¿cierto?, cuál fue el fragmento de discurso, usted va a la matriz número 1. Ahora, si entiende por qué hay que hacer las matrices, hay gente que me dice, profe, Johnny, y yo no podría llegar a escribir el análisis sin haber hecho la matriz. Y le digo, no puede. Pero ¿cómo así? Yo ya te entendí. Le digo, sí, pero si usted hace eso, no va a tener los insumos para poder hacer esto de manera más ágil. Porque entonces cada vez que usted intenta hacer algo, le va a tocar hacer el ejercicio de la matriz que no tiene hecha. Porque la pregunta es, ¿dónde está ese fragmento de discurso que usted quiere colocar aquí el oído? Entonces le toca irse a la entrevista, a la transcripción, ubicar dónde fue que lo dijo. Cuando usted en la transcripción dice, yo estoy hablando de la matriz, de la categoría número 1, en la subcategoría número 1, entonces yo voy a esa parte donde encuentro un fragmento de discurso que está ya identificado en una matriz y me lo traigo rápidamente. No tengo que hacer mucho esfuerzo. A mí, hacer el trabajo sistemático de las matrices me economiza tiempo,
me da estructura, me da sentido, pero también me hace más ágil el trabajo. ¿Por qué la gente se demora haciendo una tesis tanto tiempo? Porque no tiene una manera sistemática de trabajar. Porque reprocesa demasiado como consecuencia de que no ha organizado una forma coherente y sistemática de avanzar en cada fase estratégica de la investigación. Entonces, va a ser hay gente que se demora un mes haciendo el instrumento. Yo les voy a decir un asunto, puede parecer pretencioso, pero no lo es. Yo con un estudiante mío, de pregrado o de doctorado, me demoro haciendo un instrumento máximo 2 horas. ¿Por qué? Porque le digo, mire, es muy fácil. Cojamos los objetivos. De esos objetivos, ¿qué categorías se deducen? De esas categorías, ¿qué no es el marco teórico de las categorías? Y esa es su categoría, ahorita entonces sí que preguntas. Y yo le hago un ejercicio a todos mis estudiantes. Le digo, primero inténtelo usted solo y después lo revisa conmigo. Yo voy a ser una especie de juez que le va a verificar si lo que él quiso preguntar era lo que era válido para preguntar, o si no se confundió, o si no se fue para otro lado. Entonces yo hago ese ejercicio, acompaño a mi estudiante y ahí me aseguro que mi estudiante pregunta lo que tiene que preguntar. Y eso no se demora un mes, pero yo he conocido gente que me dice, profe, es que llevo un mes pensando en mi entrevista, llevo un mes pensando en mi instrumento. Y digo, pero usted cómo va a demorarse un mes preguntando de cómo desarrolla el instrumento o cuál es el sistema de preguntas de su instrumento. Si usted demora un mes, eso lo que significa es que usted no tiene ni idea por dónde empezar. Pero si usted sabe por dónde empezar, usted dice, mire, estos son mis objetivos, estas son mis categorías. Mi marco teórico me dice que estas son mis categorías. Las preguntas salen facilísimo. En 2 horas uno hace un instrumento. Por lo menos ya con la experiencia que yo tengo de dirigir muchas personas en muchos niveles, yo he dirigido tesis de doctorado, maestría, especialización, pregrado, he dirigido más o menos al momento 300 tesis, pues yo he hecho 300 instrumentos, además de los que he hecho al margen de tesis. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tengo una cierta habilidad para hacerlo, por eso yo acompaño a mi estudiante en el momento, porque yo le voy a transferir a él la habilidad para desarrollar técnicamente un instrumento. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted no hace las cosas sistemáticamente, ni el instrumento, ni las matrices, usted después no va a ser capaz de hacer sistemáticamente el análisis. ¿Por qué entonces es importante ver un sistema matricial? Porque vamos a usar un concepto aquí, porque el sistema matricial me permite hacer un proceso ágil. Ágil es que lo hago rápido, que lo hago bien, que pierdo poco tiempo y tengo poco desperdicio. Piensen en esto y les mando a que vean una referencia. ¿Qué significa ser una organización ágil? ¿Qué significa ser un sistema de producción ágil? Un sistema de producción ágil es un sistema que es itinerante, que integra el error y que, sobre todo, no produce mucho reproceso ni mucho desperdicio, porque rápidamente está en un acto de condición de corrección constante. Hay una dimensión que es importante. Mire, la gente tiene mucho miedo a equivocarse, pero lo que no ha entendido es una verdad que ya nos dijo hace mucho tiempo Pierre Bourdieu. La lógica de la investigación es la lógica del error rectificado. Es decir, todo el tiempo estamos en la posibilidad de equivocarnos, pero todo el tiempo también estamos en la posibilidad de rectificarnos. La gente siente miedo de no hacerle bien las cosas y por eso se queda paralizada, por eso procrastina, porque tiene un fantasma de perfección, por ejemplo, a la hora de hacer el análisis o a la hora de hacer el instrumento. Y resulta que precisamente por no tener la condición de un sistema, digamos, matricial, un sistema de categorías que lo oriente, se paraliza. Y eso es lo que generalmente pasa. Cuando una persona a mí me dice que se demoró un mes haciendo el instrumento, lo que yo intuyo detrás de eso es que esa persona no tenía ni idea de cómo técnicamente se diseñaba y se estructuraba un instrumento. Cuando la gente me dice, Johnny, terminé aquí, ¡pum!, y me suelta en el escritorio 500 páginas de entrevista, y me dice, pero no sé qué sigue, yo la primera pregunta que yo le hago es, ¿y usted cómo sí supo qué preguntar? ¿Cuál fue la estructura que orientó su cuestionario o su observación o su entrevista? ¿Cuál es la estructura del instrumento? Y lo que me dicen es, ¿estructura el instrumento? Yo me imagino que para muchos de ustedes también es la primera vez en su vida que escuchan la palabra estructura el instrumento. Bien, yo les lo voy a decir. Esto es una cosa que le doy a mi maestra Floral Bacano. Me dio una clase en 4º semestre de psicometría y en psicometría me dijo, ningún test psicológico se desarrolla sin determinar el propósito y hacer una estructura y después pilotearlo. Esos elementos son los que son necesarios para hacer cualquier instrumento, un test psicológico, una entrevista, un cuestionario con una investigación o una observación o un análisis documental. Todo instrumento debe tener una estructura. Si no tiene estructura, usted está operando de manera intuitiva y no de manera sistemática. Bien, entonces, ¿por qué era importante la matriz? Porque aquí usted saca el fragmento del discurso. Vamos entonces hacia adelante. 5. Evidencia si hay alguna excepción y explique a qué quizás se debe la condición.
Usted ya dijo la tendencia general, mostró cómo empíricamente un sujeto demuestra que eso que se está diciendo es cierto. Ahora, puede ser que haya una excepción, entonces indique la excepción, ¿cierto? Y vuelva y diga ahora cómo se sustenta ella. Por ejemplo, si bien la mayoría de los participantes indica que el trabajo es una forma de inclusión social, algunos participantes también lo perciben como una forma de discriminación. 2 puntos, abro comillas. El trabajo es para negros, o sea, algo denigrante que los blancos ricos no harían. No todo es bueno en el trabajo. Eso me lo dijo el participante número 6. ¿Qué sí quieren ilustrar con esto? Que el participante 6 es contratendencia. Pero yo, porque es contratendencia o porque solamente fue 1 de 10, no lo voy a incluir. No, lo voy a incluir porque digo, miren, si bien la mayoría considera que el trabajo es positivo, hay gente que lo considera todavía algo negativo, como el edito del Batey, ¿cierto? Entonces ahí no hay una situación que, digamos, que preocuparse. La diferencia también puede ser incluida, porque la diferencia es una forma singular de expresarse la realidad que en una investigación cualitativa de carácter sincrático es importante y relevante tener en cuenta. 6. Cierre la análisis de esta categoría con una síntesis de la misma. Ejemplo, en síntesis, podríamos decir que el trabajo tiene una doble valencia. Es una forma de inclusión social y reconocimiento y a la vez una forma de discriminación. De lo que se concluye que las formas de significación históricas del trabajo no se excluyen mutuamente, sino que se justaponen, recombinan y coexisten. ¿Esto de dónde lo estoy deduciendo yo? De una cosa que yo leí de una autora que se llama François Méda, que me dijo hace ya un tiempo que las formas históricas de representación del trabajo nunca se agotaban y se superaban absolutamente, sino que la una se justaponía y coexistía encima de la otra. Y esto que ella me había dicho, yo lo concluyo porque los datos empíricos así me lo permiten. ¿Me estoy equivocando? No, estoy diciendo que coincide lo que yo estoy encontrando con lo que dijo François Méda. Y eso me da una cierta tranquilidad y certeza de que lo que estoy diciendo no es una cosa descabellada, que tiene sentido porque ya otro autor lo había dicho y yo estoy coincidiendo. Ahora, vamos a ver, posiblemente Yura puede encontrar esto y no haberlo dicho nadie. Entonces era una conclusión interesante porque era precisamente una cosa que ningún otro autor había encontrado y también vale la pena y también tiene sentido y es válido. Vamos entonces ahorita a ver una especie de síntesis de cómo sería entonces. Miremoslo aquí, un ejemplo integrado. Miremos cómo sería la estructura narrativa de una subcategoría, ¿cierto? Por ejemplo, respecto a la representación social del trabajo, podemos afirmar que esta en términos generales es una representación positiva asociada a la virtud y a la inclusión social. 10-2010, Blas 98. Así nos lo hizo saber el participante número 1. Para mí, trabajar es ante todo ser laborioso, es una forma de estar vinculado con otros como mis padres. Si bien la mayoría de los participantes indica que el trabajo es una forma de inclusión social, algunos sujetos también lo perciben como una forma de discriminación. El trabajo es para negros, o sea, es algo denigrante que los blancos ricos no harían. No todo bueno en el trabajo, participante número 6. En síntesis, podríamos decir que el trabajo tiene una doble valencia. Es una forma de inclusión social y reconocimiento, a la vez una forma de discriminación, de lo que se concluye que la forma de significación histórica del trabajo no se excluye mutuamente, sino que se justaponen, recombinan y coexisten. ¿Ya entienden cuál es la estructura narrativa del análisis? Usted empieza por la tendencia general, que es una lectura de los datos en términos generales a partir de su marco teórico, muestra cómo empíricamente eso fue confirmado por la voz de un sujeto, esto se llama trecho o verbatim. Después muestra una tendencia, digamos, distinta o excepcional que llamó la atención, o no dominante, pero también relevante, ¿cierto? Y la muestra otra vez y la apoya en el dicho de un sujeto. Y finalmente sintetiza, ¿usted qué podría decir alrededor de lo que he hecho hasta este momento? Después de que hace esto, pasa a la siguiente subcategoría. Vamos a ver entonces una estructura general, ¿cierto? Pase a la siguiente subcategoría de la misma categoría y repite el procedimiento en su orden. Pase a la siguiente categoría en su orden y repite el procedimiento. Y después de haber hecho eso con cada categoría y subcategoría, ahorita sí, pase a las conclusiones. Para pasar a las conclusiones, recuerde que va a hacer uso de la matriz número 3, que es la de los hechos. Vamos entonces más adelante, les muestro una estructura, ¿cierto? Narrativa, una abstracción. Categoría 1, subcategoría A, tendencia general de los datos, ¿cierto? Fragmentos del discurso de los participantes. Subcategoría B, tendencia general de los datos, fragmentos de los discursos participantes. Subcategoría C, ¿cierto? Tendencia de los datos, prueba empírica o fragmentos de los participantes. Y hace esto, ¿cierto? Llega a la síntesis de la subcategoría y después pasa a la categoría 2 y hace lo mismo. Se repite la secuencia en estilo estructura por todas las categorías. Categoría 2, categoría 3, categoría N, puede ser 4, 5, 6. Conclusiones, referencias y anexos. Aquí está la parte final de su trabajo de investigación en su tesis. Arranca con la calidad de los sujetos, va a la categoría 1, pasa por la categoría A, ¿cierto?
dice la tendencia general, muestra fragmentos de discurso, pasa a la categoría B, dice la tendencia general, muestra fragmentos de discurso, paga a la categoría C, dice la tendencia general, pasa a la tendencia de discurso, sintetiza la categoría y pasa a la categoría 2. Hace lo mismo y pasa a la categoría 3, hace lo mismo y pasa a la categoría 4. Vuelve a hacer lo mismo. Al principio, la primera categoría va a ser lento, se va a demorar. En la segunda se demora un poco más y en la última categoría ya lo hace de manera muy fluida. ¿Por qué? Porque ya entendió la mecánica cognitiva de la narración. Pero ninguna de estas cosas va a ser posible hacerla fácil y ágilmente si usted no tiene el sistema de matrices. Por eso las matrices era importante y no me pueden saltar. Ahora vamos un paso adelante. Por ejemplo, un ejemplo que es importante, miren, yo siempre a mis estudiantes, cuando les estoy formando, les digo, miren, esta es la estructura, esta es la explicación y este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque uno a veces la explicación es demasiado abstracta, pero cuando uno mira un ejemplo, uno ya aterriza y se hace una idea mejor, puede imaginar mejor, puede construir una imaginación mejor de cómo hacer su propio análisis. Entonces, miren, categoría, percepción del cambio, subcategoría, lo que está en cursiva, percepción del cambio. Entonces, miren, percepción del cambio, en relación con la percepción del cambio de la subcategoría, que los participantes tienen ese auto que su mayoría consideran que este es un proceso necesario para afrontar el mercado y para poder seguir siendo productivos. Así lo manifestaron algunos entrevistados, participante 2. Entonces, la tendencia general le marca la primera subcategoría en cursiva, ¿cierto? Y le pone el trecho de discurso que confirma esto que usted dijo. Después lo hace con la siguiente subcategoría, trecho de discurso, siguiente subcategoría, trecho de discurso, y entonces usted ahí construye la narrativa, ¿cierto? Aquí la narrativa es lineal, pero recuerden que el proceso no fue lineal. Que la narrativa al final sea lineal no significa que el proceso fue lineal. No, usted ha ido y ha vuelto entre el marco teórico, los datos, el estado del arte, los datos, porque eso es una relación, ¿cierto?, dialéctica y dinámica. Lo que yo hago al principio me va a servir para lo que haga después, pero lo que yo hago después me puede permitir volver a lo que yo hice al principio. Por eso uno nunca acaba el estado del arte. Por eso nunca uno acaba el marco teórico, porque siempre usted siente que tiene algo más que volver a decir. Pero hay un día en que usted tiene que decir, lo dejé hasta aquí y esto fue lo que yo puedo escribir. Tranquilo que ninguna tesis es total. Ninguna investigación es total. Toda investigación siempre será la mejor versión de un avance que, por mejor que sea, será parcial en relación a lo que sigue. Listo. Ahora, el participante 5 dice lo siguiente: así mismo los participantes manifiestan esta otra tendencia, y entonces dice, el participante 1 me lo mostró. Seguimos. ¿Cierto? El participante 4 me lo muestra y digo, por ejemplo, por lo anterior se puede concluir síntesis de la categoría y paso a la subcategoría número 2. Con relación al juego, al rol jugado en el cambio, tenemos que. Entonces miren que aquí ya les he mostrado cómo es la primera categoría. Ahora vamos a la segunda subcategoría. Hago lo mismo y después paso a la siguiente gran categoría. ¿Sí? Bueno, bonus track. Hasta ahí les expliqué cómo hace el análisis y cómo hace la narrativa del análisis. Pero todo el mundo llega al análisis y generalmente me vuelven y me consultan: profe John, es que necesito una asesoría, ¿usted me podría indicar cómo escribo las conclusiones? A mí me parece eso curioso, porque digo, pero es que las conclusiones es evidente, es muy fácil. Va a ser muy fácil todas las conclusiones si usted ya tiene la matriz número 3, que fue la matriz en la que usted cogió las grandes categorías, con sus categorías, y identificó las tendencias generales. Entonces vamos a ver cómo se escriben las conclusiones. Esto es un bonus track, ¿cierto? ¿Qué es la conclusión? La conclusión va a ser una cosa básica. La respuesta que yo puedo dar de manera abstracta, con la abstracción de los datos, que yo puedo dar a cada uno de mis objetivos específicos y a la pregunta de investigación. Esa es la base estructural de las conclusiones, más lo que hicimos con la matriz número 4, identificar las limitaciones, las recomendaciones y el valor práctico del estudio. Entonces, distintos resultados. Una vez realizado el análisis pertinente de los datos, este se confronta con los datos de su misma naturaleza obtenidos en otras investigaciones similares y adelantadas en otros contextos, por otros expertos, en otros tiempos, por otras condiciones técnicas o teóricas, etc. El propósito de esto es poder identificar el nivel de semejanza y diferencia que puede existir entre la investigación presente, es decir, la suya, la que está realizando, y otra de similar naturaleza, para efectos de confirmar su validez, su confiabilidad y también la originalidad de sus hallazgos. Porque ustedes se dicen, mire, esto que yo encontré se parece a lo que encontró otro. O esto que yo encontré se dista mucho de lo que encontró otro. O esto que yo encontré, ningún otro lo ha encontrado. Porque también es importante decirlo. Es válida porque cumple con el propósito. Es confiable porque se compara con otros y más o menos da los mismos datos estables. O es original porque yo estoy encontrando una cosa que nadie más había encontrado. Eso también es posible. Entonces, en este momento es
clave para evidenciar lo inédito de esos hallazgos, y aquí es donde se retoma el estado del arte, porque recuerde que usted compara su investigación con las investigaciones hechas por otros. Ahí es donde usted vuelve al principio y dice, ah, ya entendí para qué fue que el profesor me molestó haciendo una revisión sistemática. Porque sin revisión sistemática, sin estado del arte o estado de la ciencia, usted no tendría oportunidad de comparar sus hallazgos con los hallazgos de otros. Entonces, recuerden una cosa, el estado del arte tiene una función retrospectiva, me permite confirmar si vale la pena preguntarme lo que me pregunté, y una función prospectiva, me permite comparar lo que yo encontré con lo que encontraron otros. Esa es la doble función retrospectiva y prospectiva del estado del arte. Aquí estamos viendo la prospectiva, ¿cuál? En la que yo puedo comparar lo que yo encontré con lo que otros encontraron adelante en mi análisis. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura narrativa? Primero se inicia respondiendo a cada uno de los objetivos específicos, después se continúa respondiendo a la pregunta de investigación, y después se cierra indicando limitaciones, recomendaciones y utilidad práctica de los hallazgos. Miren una cosa en la que yo hago un esfuerzo como profesor, y esto es importante que lo entiendan. Usted puede tener el mejor investigador como director de su tesis, pero que alguien sea el mejor investigador no lo hace el mejor profesor de investigación. Son dos cosas distintas. Hay profesores eminentes, puede ser incluso un premio Nobel, que sepa muy bien investigar, pero eso no lo hace per se, obligatoriamente, un buen profesor de investigación, un buen formador de investigadores. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo investigue y otra cosa es que yo transfiera las reglas del oficio de investigador a otra persona. Esto que estoy haciendo aquí se lo estoy explicando a mis estudiantes, a mi estudiante de doctorado en particular, ¿cierto? Con la que estoy trabajando ahorita, que es Lisette, la profesora Lisette, está trabajando un tema que le di al principio de los contratos idiosincráticos. Yo le estoy explicando esto que yo he aprendido a hacer a mi estudiante de doctorado para que ella lo aprenda a hacer ella misma y para que ella después se lo enseñe a otros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo puedo ser un investigador súper experto en contrato idiosincrático, pero yo podría ser un mal profesor de método de investigación o un pésimo director de tesis. ¿Por qué? Porque no sé cómo explicarle a ella. En cambio, mire lo que yo he hecho. He hecho un esfuerzo en construir unas matrices para que usted organice los datos, y he hecho un esfuerzo en darle un protocolo. Miren y verán que de cada cosa le dije primero, segundo, tercero, cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto. Una estructura, primero esto, segundo esto, después esto. Y repite, Entonces, esa dimensión estructurada de la operación, del quehacer de investigador, le facilita mucho al estudiante, le economiza tiempo, pero sobre todo le economiza angustia. La angustia que vive una persona cuando llega el momento de hacer la entrevista es que no sabe por dónde empezar. La angustia que siente una persona cuando termina la entrevista es que no sabe por dónde empezar el análisis. La angustia que siente una persona cuando termina el análisis es que no sabe cómo empezar las conclusiones. ¿Por qué no lo sabe? Porque no ha tenido un profesor que le diga, esto se hace así, primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero. Una cosa es ser investigador y otra cosa es ser pedagogo de la investigación, profesor de investigación, y como diría Pierre Bourdieu, alguien habilitado, interesado, que ha colocado parte de su pasión no solo en producir conocimiento, sino en formar investigadores, lo cual no significa sino dos cosas. Uno, enseñarle las reglas del oficio de investigador a un investigador novel, a un investigador novato, a un aprendiz. Y lo segundo, enseñarle a esa persona el hábitus investigativo. ¿Qué es el hábitus investigativo? El sistema de costumbres intelectuales a partir de la cual hacemos investigación. En este caso, decirle, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. Este es un sistema de costumbres intelectuales. Todos los investigadores hacemos exactamente lo mismo. Respondemos a los objetivos, respondemos a la pregunta de investigación del propio general y identificamos limitaciones, recomendaciones y ahora práctico el estudio. Si usted no le dice esas tres cosas, ¿qué va a pasar con el estudiante? Pues que no sabe por dónde empezar las conclusiones, y por eso es que a mí a veces me llaman, ¿cierto? Con una voz de auxilio de angustiados. Johnny, ¿qué hago? Terminé el análisis, pero no sé qué hacer con las conclusiones. Y le digo, mira, es muy fácil. Responda a los objetivos, responda a la pregunta de investigación y diga la limitación, recomendación y ahora práctico el estudio. Esto yo lo he hecho con el interés de transmitírselo a ustedes para que ustedes lo aprendan, digamos, de manera más rápida, más sistemática, más ágil y no reprocesen. Vamos entonces a ver cuál sería la estructura. Entonces miren, yo las conclusiones las construyo así. Esta investigación parte del interés de, ¿cierto? Y ahí nombro cuál es mi objetivo general. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Qué encontré en relación con cada una de estas gran categorías? Miren que la estructura de las conclusiones vuelve a ser la estructura del sistema
categorías y subcategorías, solo que esta es la matriz 3, la matriz de los hechos. Entonces miren lo que pasó. ¿Yo qué encontré aquí como atención general? Pues eso que encontré aquí lo que voy a copiar acá. En relación con las causas de malestar se encontró ¿qué? En relación con las síntomas de malestar se encontró ¿qué? En relación con la estrategia de defensa se encontró ¿qué? En relación con las consecuencias de malestar se encontró ¿qué? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que esta es la preconstrucción de la narrativa de los párrafos de las conclusiones, ¿cierto? Me lo está dando la matriz número 3. ¿De dónde saco esta? ¿Cierto? Esta es la primera parte. ¿Qué contesta en relación con el objetivo 1, 2, 3 y 4? ¿Y qué contesta en relación con la pregunta de investigación? Ahora vamos a ver de dónde saco la última partecita, ¿cierto? De mi conclusión, que es la de los últimos, digamos, 3 párrafos, que son mi análisis autocrítico. ¿De dónde saco en relación con las limitaciones, en relación con las recomendaciones, en relación con el valor proyecto del estudio? Lo saco de mi matriz número 4, en la que dije, mire, estas fueron mis limitaciones, estas fueron mis recomendaciones, y este sería el potencial valor proyecto de mi estudio. Entonces, con esta matriz, escribo los últimos 3 párrafos y cierro el análisis. Entonces, vamos a ver cómo sería la estructura general del análisis. Mírenlo aquí. En relación con la categoría A, que está ligada al objetivo 1, se encontró que. En relación con la categoría B, que está ligada al objetivo 2, se encontró que. En relación con la categoría C, que está ligada al objetivo 3, se encontró que. En relación con la pregunta de investigación o el problema de investigación que orienta este trabajo, se podría decir que. Y ahorita, en relación con la limitación de ese estudio, se reconoce que. En cuanto a recomendaciones para investigación futura, se sugiere que. Y respecto al práctico del estudio, se puede decir que. Miren que está la estructura narrativa de las conclusiones. O sea, si usted ya hizo el análisis, realmente las conclusiones se hacen con un ojo cerrado, porque usted ya las tiene hechas en las matrices, pero además como síntesis, ¿cierto?, cognitiva que usted ya tiene de el avance en el análisis de datos. Recuerde que como los objetivos específicos están ligados a las categorías, no se nombra directamente el objetivo específico, sino la categoría. Respecto a las causas de malestar, se encontró que no diga objetivo 1, que no es necesario decirlo. Y no olvide, después de decirlo de responder cada objetivo, responde la pregunta. Después de responder la pregunta, dígame limitación, recomendaciones y valor proyecto del estudio, y con eso ha terminado su trabajo de investigación. Por eso les dije, el análisis de datos es el último sprint, el último impulso y el de más alto valor. ¿Por qué? Porque es en el que usted pone, contribuye algo para la ciencia. Con sus datos que usted dice, mire, por ejemplo, el experto en contrato idiosincrático, Van Hal, dijo tal cosa, pero yo hoy puedo decirle que he encontrado esta. Aquí es donde está mi cuota de originalidad, que es donde está mi aporte a la ciencia, porque Van Hal puede haber estudiado muchas cosas, pero no estudia específicamente lo que yo estudié. Él puede ser el duro que más habla de contrato idiosincrático, pero nunca ha estudiado microscópicamente lo que yo estudié, el proceso de negociación del contrato. Y ahí es donde yo le digo, Van Hal, le tengo un dato que usted no sabe. Encontré en mi caso esto y esto que usted no sabía. Dice, interesante, es verdad. Yo he hablado del proceso, pero nunca lo estudié en el detalle que usted estudió y nunca he llegado a conclusiones como las que usted me está mostrando. Es más, eso desafía cosas que yo había pensado porque yo las pensé de esta manera, pero ahora que usted me dice, usted me deja pensando, eso no es como yo lo venía pensando. Ahí es donde está la originalidad de su estudio, cuando usted analiza los datos y contribuye con eso algo y lo puede sintetizar, ¿cierto?, en sus conclusiones y muestra a la ciencia y muestra a la sociedad y muestra a la comunidad académica y científica y profesional que usted ha hecho un hallazgo interesante y relevante para ellos que le puede permitir entender un fenómeno o resolver un problema de la vida práctica.